el mantra inicial. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sabiryankara bhavahe, tejas vinavaditamastu, ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, muy buenos días. Bienvenidos al Satsang. Esta mañana continuamos el estudio de la Bhagavad Gita. Es un texto muy importante porque dentro de la tradición yógica se considera que contiene la enseñanza suprema del yoga. De hecho, es un texto que se estudia en todas las tradiciones yógicas. Y es muy importante, digamos, reconocerlo. De hecho, algunos maestros expresan que es un texto, que es el texto más estudiado en el mundo. Incluso muchas tradiciones religiosas también lo estudian. Nosotros, que ni siquiera somos de la India, lo estudiamos y así pasa en muchos lugares. Bhagavad Gita significa el canto de Dios. Bhagavan es como el ser supremo, no importa cómo lo llames, puede ser Dios, puede ser universo, puede ser conciencia pura, hay muchas maneras de nombrarlo. Bhagavan es ser supremo y Gita significa canto. Y canto quiere decir que es como la enseñanza más, como más profunda. Y bueno, de hecho también es un canto porque el idioma sánscrito en el cual originalmente fue escrito no se habla como estamos aquí, sino que siempre se entona en melodías. Es un idioma que se canta. De hecho, algunos de los versos los voy a cantar en sánscrito para que lo identifiquen. Y como para los que no tienen el contexto, en palabras muy breves, recordamos que es un diálogo entre Krishna, que es una encarnación divina, un avatar, al igual que Jesús. Es un diálogo entre Krishna y Arjuna, que es un discípulo suyo, también es primo de él dentro de la historia pues, que se cuenta. La Bhagavad Gita es un capítulo dentro de un gran libro que se llama el Mahabharata, que cuenta todo el contexto de dónde se da este diálogo. Y este diálogo contamos en previos satsangs, porque ya vamos en el capítulo 8, entonces hemos contado antes que es un diálogo entre Krishna y Arjuna que se da en un campo de batalla, en el campo de Kurukshetra, y que ese campo de Kurukshetra es nuestra mente, que esa batalla es la guerra interna entre nuestros aspectos, digamos, divinos, luminosos, virtudes, y los aspectos un poco más oscuros, que algunos llaman demonios, que nos causan sufrimiento, confusión, emociones negativas. Esa es la guerra que narra este diálogo, o ese Mahabharata, del cual este diálogo hace parte. Krishna es la divinidad que mora en nosotros y Arjuna es nuestra mente. Entonces, esto lo menciono más que todo porque es importante cuando uno estudia este texto o lo escucha, de adoptar una actitud en la que uno siente que es un diálogo interno, que es un diálogo tuyo, que es Krishna o tu propia alma hablándote a ti mismo. Y te está diciendo quién eres tú en esencia todo el tiempo. De hecho, los maestros dicen que el tema central de la Bhagavad Gita eres tú. No es Krishna, no es Arjuna, no es Brahman, eres tú. Porque tú eres Krishna, tú eres Brahman, tú eres eso de lo que habla la Gita. Entonces, vamos a iniciar el capítulo 8. Si en algún momento quieres un poco más de contexto, en el canal de YouTube hicimos una playlist con varios satsangs de la Gita desde el primer capítulo, incluso una introducción donde se cuenta un poco la Mahabharata, que es, como les digo, ese gran libro del cual este es solo un capítulo.
Y así se hacen una idea más completa como de todo este diálogo. Y el capítulo 8 se titula El yoga del Brahman imperecedero. Brahman significa lo más grande y también se traduce como lo absoluto. Entonces recordemos que eso eres tú. Tú eres lo más grande, tú eres el ser absoluto. Entonces dice el yoga del Brahman imperecedero, o sea, tú eres imperecedero, tú eres eterno, nunca naces, nunca mueres, lo que significa que estamos, nuestro ser esencial, los yogis lo llaman Atman, en nuestro lenguaje más cercano nosotros lo llamamos alma, otros lo llaman conciencia, es imperecedera, es eterna, está más allá de lo que suceda con este cuerpo físico y con la mente. Entonces el primer verso en sánscrito dice, Arjuna uvacham kim tat brahma kim adhyatmam kim karma purushottamam adi bhutam cha kim proktam adi daivam kim ushyate. ¿Qué significa esto? Arjuna dijo, recordemos que Arjuna es aquel que está recibiendo las enseñanzas de Krishna. Arjuna le pregunta a Krishna, ¿qué es Brahman? ¿Qué es Adhyatma? ¿Qué es la acción o el mejor entre los hombres? ¿A qué se le llama Adibhuta y a qué se le llama Adidaiva? Ya vamos a ver qué es eso. El segundo verso también en sánscrito dice, Adi yachnakatam kotra dehesmin madhusudanam prayana kalecha katam nyeyoshini yatatmabihi. Esta es solo una entonación, hay otras diversas. Esta es como la más sencilla. Y el verso traduce, todavía preguntándole Arjuna a Krishna, ¿quién y cómo es Adiñaña aquí en este cuerpo, oh destructor de Madhu? ¿Y cómo puede conocerte la persona autocontrolada en el momento de la muerte? Entonces, en estas dos preguntas, Arjuna le está preguntando por unos aspectos que se describen pues en las enseñanzas del Vedanta. Primero pregunta qué es Brahman, ¿cierto? Eso es muy lindo porque realmente le está preguntando quién soy yo, ¿cierto? Solo que Arjuna todavía no lo sabe y él cree que le está hablando como de algo diferente a él. Y como les decía hace un momento, Brahman es el ser absoluto que todos somos. Adhyatma, digamos que en la tradición del yoga se habla como de varios planos de la existencia. El Adhyatma es como el ser interior, el Atman. El Adibhuta son los seres externos y el Adidaiva son los seres celestiales. Y ellos dicen que todas nuestras experiencias y también ciertas causas del sufrimiento provienen de estos tres planos. De la Adhyatma, que en este caso es un poco también la mente. Muchos de nuestros sufrimientos vienen de cómo pensamos, cómo interpretamos las experiencias, lo que sentimos, lo que deseamos y quizá es frustrado. El adibhuta, es decir, que el sufrimiento también viene de factores externos, de otros seres que pueden infligir sobre nosotros ciertas acciones que pueden causarnos dolor, no solamente personas, sino también elementos de la naturaleza. Y Adidaiva dice que el sufrimiento también puede venir de de los planos celestiales, porque para los yogis, por ejemplo, todos los elementos de la naturaleza son precedidos por deidades. Por ejemplo, Vayu es la deidad del viento, Indra es la deidad de todo el cielo, Agni es la deidad del fuego, ¿cierto? Entonces, para poner un ejemplo así práctico, pues para que me entiendan, se me incendió la casa. Ese es un sufrimiento que viene de Adidaiva, que es el elemento fuego, que es precedido por una deidad que llamamos Agni, dentro de la tradición yógica. Entonces estas preguntas buscan pues que Krishna le aclare a Arjuna qué es eso y ya vamos a verlo un poco.
El Señor bendito dijo, o sea, Krishna le habló a Arjuna y le dijo, Brahman es lo imperecedero, lo supremo. El autoconocimiento es su naturaleza esencial. Se llama acción a las ofrendas que causan la existencia y la manifestación de los seres y que sostienen a estos. Entonces aquí está mencionando primero que es Brahman, el ser imperecedero o absoluto que tú eres. Dice el autoconocimiento es su naturaleza. Aquí a lo que se refiere es a que el destino, digamos, de todos, eso le comentaba a alguien ayer, el destino final de todos, querámonos o no, es conocernos a nosotros mismos como ese ser imperecedero. Dicen los yogis que ya sea en esta vida o en muchas otras, todos vamos a culminar en ese conocimiento del ser absoluto que todos somos, a romper con los factores limitantes basados en la identidad con el cuerpo y con la mente individual, que es lo que nos hace sentir separados, que es lo que genera el ego, que es lo que genera acciones con deseo y que es lo que a su vez genera karma, es decir, que todas mis acciones basadas en el deseo y en el ego generan frutos futuros que yo voy a cosechar en esta o en otras vidas. Y a eso es lo que también describe en este verso como la acción, que dice, se llama acción a las ofrendas que causan la existencia y la manifestación de todos los seres y que sostienen a estos. Es decir, la acción es aquella que causa lo que los yogis llaman el renacimiento. Eso lo hablaba ayer con alguien, de que mientras nuestras acciones estén basadas en la identidad individual, en el deseo, en el apego, se genera karma, puede ser positivo o negativo, y necesariamente yo debo experimentar los frutos de este karma en esta o en vidas futuras. Cuando es en vidas futuras, eso implica un renacimiento, es decir, que una vez dejamos este plano, tomaremos otro cuerpo para vivir esas experiencias del karma que aún no han sido quemadas, como decimos nosotros. Y eso seguirá, digamos que para los yogis este ciclo de renacimiento, que incluso es lo que llaman samsara, lo representan como una rueda, la rueda de nacimientos y muertes, está basada en estos principios, en la identidad individual, en la acción egocéntrica con deseo, en la generación de karma, y eso es infinito mientras no rompamos con la base de ese karma, y es romper con la identidad individual y reconocernos con el ser absoluto. Luego le expresa Krishna a Arjuna, o sea, a nosotros, dice, Adibhuta es el conocimiento de los elementos que pertenecen a mi naturaleza perecedera, y el Purusha o el alma es el Adidaiva. Solo yo, Krishna, soy el Adiyaña, aquí en este cuerpo, o el mejor entre los encarnados. Lo que les mencionaba ahorita un poco, el tema de que esos elementos son precedidos por unas deidades, igual eso hace parte de la naturaleza de Dios, pero es una naturaleza perecedera, él lo expresa en este verso. Este verso es muy importante, bueno, todos son importantes, vamos a ver cómo no volver a renacer, que le expresaba alguien ayer. Cualquiera que al dejar el cuerpo siga recordándome solo a mí, o sea, a Dios, a ese ser absoluto. Cualquiera que al dejar el cuerpo siga recordándome solo a mí en el momento de la muerte, llega a mi ser, no hay duda acerca de ello. Quien quiera que deje el cuerpo pensando en algún otro ser, va a ese ser por haber pensado en él constantemente. Así pues, recuérdame solo a mí en todo momento y lucha. Si tienes la mente y el intelecto fijos en mí, sin duda solo vendrás a mí.
Entonces lo que explica en este verso es también un principio muy importante del renacimiento. Los yogis dicen, y eso también lo explican, si no estoy mal en el budismo, de que el último pensamiento que uno tiene en el momento de la muerte va a condicionar la liberación o la reencarnación, ¿cierto? Si tú piensas en ese ser absoluto durante el momento de la muerte, es posible que alcances la liberación espiritual. Pero si tú piensas en tus hijos, en lo que dejo en este mundo, se genera un pensamiento de apego, eso genera un karma que va a implicar de que tú renazcas otra vez en un plano, digamos, influenciado por este tipo de deseos, de apegos a los seres, a las cosas. Entonces la recomendación es pensar en eso supremo en el momento de la muerte. Ahora, eso es un entrenamiento. No es que yo en ese momento me voy a acordar y lo voy a hacer. Si tú no lo haces durante la vida, eso no va a ocurrir. Entonces los yogis dicen, tú tienes durante la vida que entrenar tu mente, pensar todo el tiempo en ese ser supremo. Hay muchas maneras. Una manera es hacerlo a través de la devoción a una deidad. Por ejemplo, para muchos de nosotros es familiar el cristianismo, el catolicismo. Entonces, si tú durante tu vida eres devoto a Jesús, oras, ¿cierto? Lees sus escrituras, tienes tu mente constantemente durante tu vida puesta en esto, lo más probable es que al final de tu vida mínimo reces un Padre Nuestro, mínimo. Y en los yogis la práctica tiene, digamos, como otras cualidades y es que ellos dicen, repite todo el tiempo un mantra, todo el tiempo durante el día, la noche, no importa qué hagas, incluso ellos dicen mientras duermes. Inunda tu mente con un mantra o con un pensamiento divino, que puede estar ligado a una deidad, a Krishna, a Lakshmi, Sarasvati, Durga, Shiva, como no. Puede ser simplemente el mantra Om, que no está asociado a ninguna cualidad, el Soham, el yo soy. Y si no, también me gusta, pues, porque a veces la gente dice, no, pero es que a mí esos mantras no me resuenan. Entonces uno les dice, repite una frase en tu propio idioma, en español. Soy luz, soy paz, soy amor, soy el ser absoluto, infinito, eterno. Hay muchas maneras de hacerlo, pero es muy importante que eso se haga en el transcurso de la vida, es decir, durante este día y los próximos. Porque si no, en el momento de la muerte, lo que voy a pensar es a lo que estoy apegado, lo que no hice, lo que hice pero hice mal, lo que dejé, bueno, la mente va a estar maquinando otras cosas que van a condicionar nuestro renacimiento hacia un plano otra vez de ataduras y de sufrimiento. Entonces la recomendación es a que durante tus días adoptes una práctica en la que pienses en algo elevado, en algo divino. Si conectas con algún mantra, pues es lo que los yogis recomiendan. Y mientras no tengas tu mente enfocada en una actividad que te implique resolver asuntos, digamos lavando los platos, cepillándome, caminando, repite el mantra, repite ese pensamiento divino y así tu mente se irá entrenando para ese momento de la muerte. Pero no solamente para ese momento, sino que incluso la idea es uno alcanzar la liberación espiritual incluso antes de la muerte, como sucedió con Swami Shivananda, que fue un ser iluminado. De hecho, muchos dicen, algunos devotos de él creían que él era un avatar, porque realmente fue un ser demasiado luminoso, pero él les decía que no, que él es uno igual a ellos, en el sentido de que él nació así con apegos, deseos, conflictos en su mente, pero simplemente él hizo la tarea de la sadhana, de la práctica espiritual y logró la iluminación. Entonces, ahí les queda pues la tarea, a todos nos queda. Bueno, vamos al noveno, que es un poco desarrollando un poco más esta idea. Quien quiera que medita en el omnisciente, el antiguo, el gobernante de todo el universo, más pequeño que un átomo, el soporte de todo, de forma inconcebible, brillante como el sol
y que se encuentra más allá de la oscuridad de la ignorancia. Quien medita en esto en el momento de la muerte con la mente inmóvil, devoción y el poder del yoga, con todo el aliento vital concentrado entre las cejas, llega a esa persona suprema resplandeciente. Te voy a explicar brevemente esa meta que llaman imperecedera los que conocen los Vedas, a donde llegan los que poseen autocontrol y no tienen pasiones y por cuyo deseo se practica el celibato. Entonces nos va a hablar de cuál es la meta del yogi, básicamente, o del aspirante espiritual que venimos a ser pues nosotros. Y dice así: con las puertas cerradas, se refiere a los distintos canales por los cuales, los distintos sentidos por los cuales nosotros percibimos el mundo. Los ojos son una puerta a través del cual entran las sensaciones del mundo. El olfato, los oídos, el gusto, todo eso son puertas del cuerpo, dicen los yogis. Entonces dice así: con las puertas cerradas, o sea, los sentidos retraídos hacia el interior, la mente confinada en el corazón, en el punto focal, como hacemos en la meditación, y todo el aliento vital inmovilizado en la cabeza, practicando concentración, pronunciando la sílaba Om y acordándose de mí, el que deja el cuerpo y parte así alcanza la meta suprema. Entonces aquí nos está diciendo cómo hacerlo, y es retraer los sentidos hacia el interior en el punto focal. Él dice el corazón, él dice la mente en el entrecejo, pero también puede ser el corazón. Pensar solo en ese ser supremo, repetir la sílaba Om. Si dejamos el cuerpo de esta manera, alcanzamos la meta suprema. El yogi constante que me recuerda continua y diariamente durante un largo tiempo sin pensar en nada más, con la mente concentrada llega fácilmente a mí. Estas grandes almas llegan a mí y después ya no vuelven a nacer aquí, en este lugar de dolor y que no es eterno. Han logrado la perfección más elevada, la liberación, ¿cierto? Entonces ahí da la clave del no renacimiento. Pensar todo el tiempo en el Ser Supremo. Vuelvo y digo, no importa cómo lo llames, no importa tú en qué creas, pero piensa en eso. Todos los días, durante toda tu vida. Y llegarás a esa experiencia. En los Yoga Sutras de Patanjali, él expresa de que aquello en lo que tú piensas te conviertes. Y eso lo vivimos todo el tiempo. Yo creo que yo soy Yotin, profesor de yoga, humano, colombiano, ¿cierto? Pero eso son creencias. Cuando yo era un bebé recién nacido, yo no era eso, porque yo no pensaba así. Conforme fui creciendo, me educaron de una manera donde yo debía adoptar estas creencias e identificarme con eso. Y esa es la realidad que yo experimento. En este momento yo creo que soy Yotin, profesor de yoga, no sé qué. Entonces los yogis dicen, si tú enfocas tu pensamiento todo el tiempo en el Ser Supremo, llegará el día donde ya no será solo un pensamiento, sino tu experiencia directa, ¿cierto? Porque en lo que piensas, en eso te conviertes. Es un proceso progresivo, no es que tú vas a pensar hoy así y ya, porque a veces nos frustramos mucho de que no, esto no me está funcionando. Eso requiere muchos años de práctica. Y es bueno variar la práctica, como que puede que durante estos días el Om me resuena, pero mañana me resuena en español, decirme soy luz, soy paz, soy amor, pero otro día me funciona más pensar en el infinito. O sea, hay muchas maneras, de acuerdo como al momento, sentir que nos funciona, pero hacerlo. De hecho, yo a veces rezo Padre Nuestros, porque es lo que me funciona en ese día o en ese momento. Porque también fui creado en el catolicismo y a mí me funciona esa oración. Entonces, dependiendo del momento, podemos usar herramientas diversas para estar conectados todo el tiempo con esos pensamientos que luego se volverán nuestra experiencia. Bueno,
¿Y por qué queremos aspirar a eso? En este verso lo mencionó. Estas almas que llegan a mí ya no vuelven a nacer aquí en este lugar de dolor, ¿cierto? Porque si bien la vida es muy bella, o al menos creo que todos nosotros tenemos condiciones muy favorables, de cualquier manera todos sufrimos. Y hay seres que tienen condiciones no tan favorables como nosotros y que están sufriendo mucho más que nosotros. Y para los yogis, incluso para el mismo Buda, lo expresó, la vida es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Entonces, reconocemos que en este plano es una cualidad de este plano que se genera el sufrimiento. Y todos los seres, incluyendo la hormiguita que va por el bosque con su hojita, todos buscamos evadir el sufrimiento y experimentar felicidad, experimentar plenitud, experimentar la satisfacción de nuestros deseos. Todos de alguna manera buscamos felicidad. Y dicen los yogis que para nosotros realmente romper con los ciclos del sufrimiento no podemos seguir buscando la felicidad en cosas perecederas, porque si bien nos pueden generar placeres temporales, de cualquier manera van a terminar en ciertos tipos de sufrimiento. Entonces, yo quería obtener un objeto y efectivamente lo obtengo y me siento feliz, pero el día de mañana ese objeto se dañó, se perdió, me lo robaron y viene el sufrimiento. Y así con cualquier otra cosa. Entonces, los yogis dicen, debes buscar en una fuente imperecedera de felicidad si realmente quieres vivir plenamente o sentirte realizado. Y esa fuente de felicidad imperecedera no está en los objetos del mundo, sino que está en el Ser Supremo. Y la clave es esta, el Ser Supremo no está por allá. El Ser Supremo está aquí, en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces los yogis dicen, busca en tu interior. Cierra tus ojos, contempla en tu corazón la fuente imperecedera de felicidad. Por eso es tan importante todas estas prácticas yógicas que a la final a lo que llevan es a la contemplación en nuestro interior para descubrir ese tesoro de felicidad imperecedero que está ahí siempre. Todos los mundos, incluido el de Brahma, están sometidos al retorno, oh Arjuna. Pero el que llega a mí, oh hijo de Kunti, no vuelve a nacer. Esto es muy importante. Yo sé que algunos de pronto no lo entienden, pero se los voy a explicar. Dentro del yoga se dice que las deidades también habitan en un plano celestial, digámoslo así. Digamos que hay diversas maneras de entenderlo. Una es que son cualidades nuestras, potencialidades. Otra es que ellos habitan en unos planos celestiales y dicen los yogis también están gobernados por el karma. Es decir, que en los reinos celestiales están los seres que han acumulado un karma positivo muy abundante. Pero dicen los yogis que ese karma positivo, así dure miles, incluso millones, eones, tiempos pues muy largos que nosotros no logramos concebir con nuestra mente, así ese karma positivo dure eones, dure millones de años, se va a terminar. Y esos seres celestiales van a descender hacia otros planos como el nuestro para seguir trabajando con un karma que los lleve a la liberación final, donde ya no hay manifestación de ninguna forma. Se dicen que la liberación final, allí no hay nombre, no hay forma, no hay cualidades de la naturaleza. De hecho, los yogis hablamos de 3 cualidades de la naturaleza que componen a Maya, la ilusión, que es tamas, rayas y sattva. Tamas es como la inercia, la oscuridad, y digamos que en el término de los reinos son como los reinos infernales, donde hay mucho sufrimiento, donde se está cosechando el fruto de los karmas negativos de personas o seres que han cometido mucho mal y de acuerdo a esa filosofía
habitan reinos infernales. Luego están los reinos intermedios, dentro de los cuales estamos nosotros. Nosotros estamos entre rayas y sattva, dicen los yogis, que son unos reinos intermedios. Hay unos que son netamente rayásicos. Rayas significa la agitación, el deseo, la pasión. Un poco el reino animal está allí. Los humanos dicen que estamos entre rayas y sattva. Y las deidades están en el reino sádvico, en los reinos celestiales. Pero dicen los yogis que aunque sea sádvico, aún sigue siendo una cualidad de la naturaleza y aún sigue estando dentro de Maya, la ilusión, pero en un estado sádvico. Y esto es muy importante comprenderlo porque para los yogis sattva no es la meta. Sattva o lo sádvico, que es pureza, es conocimiento espiritual, es una puerta de salida para la liberación final en la cual trascendemos todas las cualidades de la naturaleza, es decir, trascendemos tamas, rayas y sattva y comulgamos o digámoslo así, vamos, por decirlo de alguna manera, a un plano que en realidad ya no es un plano, pero es por decirlo así, en el que ninguna de las cualidades de la naturaleza se manifiestan, ni siquiera sattva. Tan es así que Krishna en un verso de la Gita dice de que aquel que alcanza esa morada suprema en la que se trascienden las tres cualidades de la naturaleza, incluyendo sattva, cuando un ser alcanza esa morada, el conocimiento espiritual ya no es necesario para esa persona. Un ejemplo, este conocimiento es sádvico, ¿sí? A diferencia de si yo, por ejemplo, leo una novela de terror, pues otro libro sobre terror, o veo una serie, una película, que es más rayásico o tamásico. La Bhagavad Gita es un texto sádvico, pero para un yogi iluminado ya la Bhagavad Gita no significa nada, porque aún así este conocimiento sigue estando en palabras, sigue estando condicionado a nuestro intelecto, a nuestra forma de comprender, pero como les dije, es la puerta de salida, ¿sí? Este conocimiento es necesario cultivarlo. Los yogis dicen, nosotros debemos aspirar a sattva, a la pureza, al conocimiento, y este sattva nos llevará a la meta suprema. Y hay una historia muy linda que representa esto, y es que hay una persona que va por el bosque, somos nosotros, pues el aspirante espiritual, el que está en este plano pues del mundo como nosotros, y llegan tres ladrones, uno se llama Tamas, el otro se llama Rayas, el otro se llama Sattva. Y Tamas dice, matémoslo y le robamos, ¿cierto? Rayas dice, bueno, simplemente amarrémoslo, le robamos, lo golpeamos y nos vamos. Y Sattva permanece en silencio durante el robo, igual participa en él, huyen, pues lo dejaron amarrado, se fueron los tres, pero Sattva llega un momento donde se devuelve, lo desamarra, le muestra el camino de salida del bosque y le dice, hasta aquí te acompaño yo, allá queda tu, digamos, tu salida, ya debes seguir solo. Entonces, esto lo que representa es, sobre todo en Sattva, como les venía diciendo, nos muestra la salida. Todas las prácticas espirituales nos muestran la meta, nos muestran la salida, pero no son la meta, ¿sí? Son instrumentos para nosotros llegar a esa experiencia última de liberación, que es reconocer que somos el ser absoluto imperecedero. Y esto lo mencioné porque aquí Krishna decía los mundos, incluido el de Brahma. Brahma es una de las deidades que dentro de la Trimurti del hinduismo es la deidad de la creación. Está Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es la creación, Vishnu es el que sostiene y Shiva el que destruye, transforma para volver a nacer, a sostener, a destruir, y así es un ciclo, digamos, de nacimientos y muertes también de toda la creación. Entonces ellos dicen que incluso estos planos de Brahma o de estas deidades están sometidas al retorno, como les dije, ellos habitan planos celestiales condicionados por karma, y ellos dicen, incluso estos planos están sometidos al retorno, pero el que llega a mí, y cuando dice a mí,
no es a Krishna con esta forma, sino que se está refiriendo al ser imperecedero sin forma, donde ya ninguna cualidad, ni siquiera sattva, ejerce pues ninguna función. Espero pues que me haya hecho entender. Y continúa diciendo, los que conocen el día de Brahma, que son millones de años, y la noche de Brahma, conoce el día y la noche. Aquí lo que se refiere al día es como a la creación, y a la disolución de esta creación lo llaman la noche. Porque ellos dicen que en la eternidad esta creación se manifiesta, se disuelve, vuelve y se manifiesta, vuelve y se disuelve. Y eso lo llaman día y noche, al menos Krishna en este verso. Y dice, de lo inmanifestado surgen todos los mundos manifiestos. Cuando llega el día, cuando llega la noche se disuelven en verdad solo en eso que llaman lo inmanifestado. Esta misma multitud de seres nacidos una y otra vez se disuelven irremediablemente en lo inmanifestado y aparecen de nuevo cuando comienza el día. Pero lo cierto es que más allá de lo inmanifestado existe otro tipo de inmanifestado eterno que no queda destruido con la destrucción de los seres. De aquí se refiere a este inmanifestado eterno. Es a ese estado en el que ya no hay cualidades, no hay nacimiento, no hay muerte. Digamos que para los yogis estos ciclos de nacimientos y muerte hacen parte de la ilusión de Maya. Es una manifestación divina también que está permeada por esas tres cualidades que les acabo de mencionar, Tama, Rajas y Sattva. Pero, dice Krishna, hay otro inmanifestado eterno. Y eso es muy importante porque cuando nosotros decimos que esto es Maya, la ilusión, los yogis dicen, lo que eso significa es que esto que nosotros experimentamos como creación realmente nunca ocurrió. Nosotros creemos que ahora está ocurriendo porque estamos dentro de la ilusión de Maya, pero en realidad nunca ocurrió, dicen los yogis. Y ellos ponen varios ejemplos. Y uno muy común es como en el desierto que vemos espejismos. Creo que los llaman oasis, algo así. Tú crees que hay agua y tú vas y crees que allí hay agua. Y cuando llegas te das cuenta que nunca hubo nada ahí. Asimismo expresan los yogis que es todo este mundo que nosotros vivimos, incluyendo la identidad que tenemos. Nosotros estamos muy seguros de que yo soy esto y me defiendo y yo soy esto y usted es lo otro y el mundo es eso. Pero eso está bien, pues, mientras estemos dentro de la ilusión hay que jugar el juego de la mejor manera posible. Pero un ser iluminado, cuando sale de esa ilusión, se da cuenta que nunca esto ocurrió, ¿cierto? Y eso es muy lindo, llegar uno a como una contemplación de esa, porque le quita a uno muchas cargas. Uno está cargado de un montón de cosas que cree que están ahí, que son ciertas, y realmente nada de eso existe, ¿cierto? Eso, los yogis dicen, todo es una proyección de nuestra mente, como con Jorge lo vimos muy bien. Es fruto de la manera como pensamos, es fruto de la manera como fuimos educados, es fruto de las creencias que tenemos y eso es lo que experimentamos. Pero por eso es tan importante la práctica yógica, incluso de los Yoga Sutras de Patanjali, donde dice Chitta Vritti Nirodha. Yoga es la cesación de los pensamientos. Cuando el yogi silencia los pensamientos, experimenta su verdadera naturaleza. Esa naturaleza donde nada tiene nombre, forma, cualidad, edad, género. Simplemente en el silencio todos se funden en algo que no podemos nombrar y ahí es cuando nos damos cuenta de la ilusión. Cuando logramos silenciar los pensamientos, nos damos cuenta que los pensamientos son los que generan esa ilusión. Y bueno, voy a pasar rápidamente por los últimos versos, solo nos faltan 8 para ir cerrando el capítulo 8. La idea es continuar luego con el 9.
Y dice, dicen que la meta más elevada es lo que llamamos lo inmanifestado y lo imperecedero. Los que llegan a ello no vuelven. Esa es mi morada más elevada. No vuelven a renacer, es la idea. Solo se puede llegar a este Purusha supremo o a este estado imperecedero, inmanifestado, mediante una devoción sin distracción por aquel en quien viven todos los seres y que llena todo esto. Ahora te voy a decir qué tiempos de partida hacen que los yogis vuelvan o no vuelvan. Esto ya es un tema un poco más astrológico. Dicen los yogis que hay ciertas épocas del año donde si tú dejas el cuerpo, te liberas, y otras donde si dejas el cuerpo, posiblemente renazcas. De hecho, Shivananda dejó el cuerpo, si no estoy mal, como en julio, los días últimos antes de que llegara la época de no poder liberarse, pues. Y lo que cuentan es que él meses antes marcó en el calendario, hizo una seña en el calendario en un día cualquiera, y ese día fue el que dejó el cuerpo, porque también explican los yogis que los seres iluminados pueden morir a voluntad, pueden elegir cuándo dejar el cuerpo. Pero realmente ellos como iluminados no experimentan dejar un cuerpo, porque ellos ya no están identificados con eso. Pero para nosotros lo vemos así. Entonces dice, el fuego, la luz, el día, la mitad luminosa del mes, los 6 meses del camino septentrional del sol, o sea, el solsticio del norte. Si parten entonces, los que conocen a Brahman van a Brahman. Aquí Shivananda hace un comentario de que esos meses del año el solsticio del norte es a mitad de año, pues el solsticio de verano. Es más o menos por esa época, dice él, que se debe dejar el cuerpo para... Mientras que en el solsticio de invierno sucede lo contrario. Ese es un tema astrológico que obviamente, de acuerdo a lo que acabamos de decir, cuando uno ve lo supremo, ya nada de esto pues es real. Pero mientras estemos en la ilusión, estas son herramientas que nos ayudan a lograr esa meta. Si llega, o sea, si deja el cuerpo a la luz de la luna, por el humo, la noche, la mitad oscura del mes, o los 6 meses del camino meridional, entonces aquí está diciendo varias cosas. La luz de la luna, o sea, si muere de noche. La mitad oscura del mes, o sea, en luna nueva, ¿cierto? Son varias, no solamente es el solsticio. 6 meses del camino meridional del sol, o sea, el solsticio del sur, que viene a ser por esta época, pues, finales de año, principios de año. Dice, el yogi vuelve, si deja el cuerpo en esa época, vuelve. Pero es lo que les digo, solo tenerlo en cuenta, pero no es que tienen que tener miedo de morir en ese momento. Y además es ilusorio, pues. Bueno, y los 3 últimos versos dicen, en verdad se piensa que el camino brillante y el camino oscuro son eternos. Por uno, el brillante se va para no volver. Por el otro, el oscuro se vuelve. Conociendo estos caminos, el yogi no se engaña. Así pues, permanece firme en el yoga. Las escrituras afirman que el estudio de los Vedas, o sea, esto que estamos haciendo, porque esto es una síntesis del conocimiento que viene de los Vedas, las escrituras afirman que el conocimiento, que el estudio de los Vedas, la realización de sacrificios, o sea, el karma yoga, la práctica de ofrendas, o sea, el bhakti, producen resultados meritorios. Cuando el yogi sabe esto, va más allá de todo ello y llega a la morada suprema primigenia, primera y antigua. Digamos que esto puede tener 2 interpretaciones. Uno, que el estudio de las escrituras, la práctica de ofrendas, el karma yoga, nos pueden ayudar en ese camino de evolución hacia la liberación. Pero dice algo muy importante, porque dice,
producen resultados meritorios, o sea, karma. Y mientras haya karma, vamos a estar en ciclos de renacimientos y muertes. Por eso dice al final, cuando el yogi sabe esto, es decir, cuando el yogi sabe que aún estas prácticas espirituales generan karma, va más allá de todo ello y llega a la morada suprema primigenia. Entonces volvemos a lo que mencioné ahorita muy resumidamente. Nosotros debemos aspirar a sattva mientras estemos en ese proceso de purificación espiritual, pero sattva no es la meta. Por eso Krishna dice aquí que el yogi, cuando sabe que incluso estas prácticas espirituales generan karma, se esfuerza por ir más allá de eso. ¿Cómo voy más allá de eso? Meditando en el ser absoluto que trasciende todas las cualidades de la naturaleza, incluyendo sattva. Pero nosotros, por ahora, pues es muy importante uno ser humilde y reconocer, por lo menos lo digo por mí, que nuestro proceso espiritual aún es de principiantes. O sea, yo no me creo ahora en capacidad, o quizás falta de fe, de morar en ese estado absoluto donde trasciendo estas cualidades. Por el momento, mi tarea es cultivar sattva, es cultivar las prácticas espirituales, hacer yoga, meditar, estudiar las escrituras, y de a poco eso lo irá llevando a uno a la puerta de salida. Y dicen que esa puerta de salida no es como un resultado matemático, yo hago esto, lo otro y pum. Dicen que realmente cruzar esa puerta de salida ya no depende de mi esfuerzo, porque incluso todo este esfuerzo, sabemos, hace parte de la ilusión. Dicen los yogis que cruzar esa puerta de salida ya es una gracia divina que se recibe en cierto momento. O sea, ya no depende de mí. Dicen los yogis que el Atman o Brahman, ese ser imperecedero, te elige. No es que tú logras algo. Ese absoluto te elige, por decirlo así, para que tú experimentes eso. Pero uno por el momento hace la tarea de practicar, de esforzarse para acercarse, digámoslo así, a esa puerta de salida, donde ya no soy yo quien abre esa puerta, sino otra fuerza que no depende pues de mí, porque si dependiera de mí, todavía habría ahí ego. Este mí es el yo individual, pero eso ya no depende de mí, porque cuando uno cruza esa puerta ya no hay individuo, ya no hay ego. Bueno, espero que algo les quede bonito de este capítulo. Vamos a cerrar los ojos unos segundos, a sentir qué nos queda de esta enseñanza. Y cantamos juntos una vez el Mahamantra. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Vamos a compartir algunos anuncios para este fin de semana. Del 9 al 12 de enero tenemos un retiro Intenciona tu 2026 en el Puente de Reyes Magos. Es un retiro en el que queremos trabajar un poco el tema de los propósitos que generamos para este año, inspirados desde la práctica espiritual, con unos métodos que los yogis recomiendan de generar unas resoluciones o unos propósitos, una rutina diaria, seguir un diario donde yo voy chequeando las tareas que realmente estoy haciendo. O sea, no es como dejar eso en el aire, sino realmente sistematizarlo para que efectivamente lo hagamos. Y también del 9 al 12 de enero está el Viajes al Origen, que es una peregrinación a Támesis, a un lugar sagrado en la cual han habitado comunidades indígenas. Son unos templos pues ancestrales para conectar justamente con nuestro origen, con aquello que es
quizá nuestra memoria más antigua, sobre todo como habitantes de este continente, y honrar esas memorias de nuestros ancestros. Voy a dejar allí por este momento